Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era miedo es un relato fascinante de los hermanos Grimm que explora el enigma del miedo a través de los ojos de un joven valiente que no sabe lo que es temer. En su travesía, se enfrenta a situaciones extraordinarias, desde espectros hasta castillos encantados, sin que nada logre aterrorizarlos. Este cuento nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el miedo y cómo, en ocasiones, solo enfrentándolo podemos comprender su verdadera naturaleza. Capítulo 1. El joven que no temía nada. En un pequeño y apacible pueblo rodeado de montañas y bosques oscuros, vivía un joven llamado Hans, quien era conocido por su notable valentía. Desde su infancia, había sido diferente de los demás niños, pues no temía ni a las historias más aterradoras que sus abuelos relataban junto al fuego. Cuentos de fantasmas, monstruos que se ocultaban en las sombras y seres que se desvanecían al amanecer, todo aquello que helaba la sangre a otros, para él no era más que una mera diversión. Las leyendas que llenaban de miedo a todos los aldeanos nunca lograron alterar su ser, y sus amigos se burlaban de él por su aparente insensibilidad frente al terror. ¿Cómo puede ser esto posible?, se preguntaban los habitantes del pueblo. Mientras los demás niños se acurrucaban en sus camas por la noche, tapándose hasta los ojos con las mantas para evitar que las criaturas invisibles del bosque pudieran alcanzarlos, Hans dormía plácidamente, ajeno a tales preocupaciones. Sus padres, al principio preocupados, pronto se dieron cuenta de que no era que su hijo careciera de sentido común, sino que, más bien, poseía una naturaleza tan serena y valiente que ni siquiera los relatos más espantosos conseguían arrugar su frente. Con el paso de los años, su inconmensurable audacia lo convirtió en un hombre al que la gente recurría en busca de ayuda, ya fuera para enfrentarse a un animal salvaje o para defenderse de los ladrones que merodeaban en las afueras del pueblo. Nadie podía comprender cómo Hans se mantenía tan impasible, y su falta de miedo ante lo desconocido se fue transformando en una fuente de fascinación para todos. Un día, tras escuchar una vez más las historias de los aldeanos sobre el miedo que les producía la oscuridad del bosque, Hans sintió que algo había despertado en su interior. No podía comprender cómo algo tan intangible como el miedo podía dominar tanto a los seres humanos. ¿Qué era ese sentimiento tan temido? ¿Cómo podía alguien ser tan vulnerable ante lo que no veía, ante lo que no entendía? Decidió entonces emprender un viaje largo y lleno de incertidumbres, con la única finalidad de experimentar, de entender, qué era eso que tanto perturbaba a los demás y que, inexplicablemente, él jamás había conocido. Con una mochila ligera y el corazón lleno de resolución, Hans partió en busca de respuestas. Caminó durante días, cruzando ríos, escalando montañas y adentrándose en frondosos bosques que la gente del pueblo evitaba a toda costa. A su paso, la naturaleza parecía observarlo con una curiosidad extraña, pero él, imperturbable, siguió adelante, sin prisa pero sin descanso. En su mente, la única pregunta que persistía era una: ¿qué es el miedo? Durante su travesía, Hans pasó por pueblos donde las leyendas más sombrías eran parte de la vida cotidiana. En cada lugar que visitaba, le preguntaba a los aldeanos sobre sus miedos, y ellos le relataban con ojos brillantes y voces temblorosas las cosas que los aterraban. Hablaban de la oscuridad, de las sombras que tomaban forma durante la noche, de las criaturas invisibles que se escondían en los rincones más oscuros, y de las almas perdidas que vagaban por los caminos solitarios. Pero, a medida que escuchaba sus historias, Hans solo sentía una profunda curiosidad. ¿Cómo podía algo tan etéreo, algo que no se podía ver ni tocar, ser tan poderoso? En su camino, visitó una aldea que estaba rodeada por una espesa niebla. Los aldeanos vivían con un miedo constante a que, al caer la noche, las criaturas de la niebla salieran de su escondite y se llevaran a los incautos. A pesar de las advertencias, Hans decidió quedarse una noche en el corazón de la aldea. Mientras todos se refugiaban en sus casas, Hans se quedó en la plaza central, rodeado de la niebla espesa que lo envolvía. El aire era frío y húmedo, pero él no sentía el miedo que todos describían. Caminó lentamente por las calles desiertas, observando las casas cerradas, los pequeños ventanales iluminados, y la quietud que dominaba el lugar. La niebla, espesa como un manto, no lo intimidaba. A las pocas horas, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando la llegada de la medianoche. De repente, Hans escuchó un suave crujido detrás de él. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, no vio nada más que la niebla densa que lo rodeaba. Su corazón seguía tranquilo, sin un solo latido acelerado. Sabía que debía haber algo allí, algo que aterraba a los demás,
pero no podía verlo, no podía sentirlo. De pronto, una figura apareció en la distancia. La figura se acercaba lentamente, envuelta en una capa oscura que se confundía con la niebla. Hans, sin apartar la vista, la observó acercarse. La figura llegó hasta él, y en su rostro no había expresión alguna, solo un vacío profundo. La figura habló con una voz susurrante. «¿Por qué no tienes miedo?», preguntó, su voz resonando como un eco en la niebla. Hans sonrió y respondió con calma. «Porque no sé lo que es el miedo. Estoy buscando entenderlo». La figura, como si todo hubiera quedado dicho, se desvaneció en el aire, desapareciendo en la misma niebla que lo había rodeado. Hans, ahora más intrigado que nunca, se dio cuenta de que tal vez su viaje solo acababa de comenzar. Y así, con la serenidad de siempre y un corazón lleno de una nueva pregunta, siguió caminando, decidido a descubrir el enigma del miedo. Capítulo 2. El primer encuentro, la casa en el bosque. Hans continuó su viaje a través de vastos campos y densos bosques. Su caminata, ya de varios días, lo había llevado a lugares que la gente del pueblo jamás se atrevía a mencionar sin un estremecimiento. Mientras avanzaba, la vegetación se espesaba cada vez más, hasta formar una maraña de árboles y arbustos que bloqueaban el sol. La luz parecía desvanecerse bajo el techo verde de ramas entrelazadas, y un aire fresco y húmedo comenzó a envolverlo. A pesar de estar tan alejado de la seguridad de su hogar, Hans no sentía el más mínimo rastro de temor en su pecho. Los crujidos de las ramas bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles solo servían para acrecentar la sensación de paz que lo rodeaba. Sin embargo, al avanzar más profundamente en el bosque, algo comenzó a cambiar. El silencio, tan común en la naturaleza, parecía haberse tornado más denso, como si las criaturas del bosque decidieran ocultarse a su paso. Hans, al principio ignorante de esta alteración, no prestó atención. Pero pronto, un extraño sentimiento lo invadió. No era miedo, sino una sensación nueva, una de ser observado, de que algo o alguien lo seguía, a lo lejos, pero muy cerca al mismo tiempo. Era como si los árboles mismos lo estuvieran observando, como si el aire que respiraba estuviera impregnado de una presencia que no podía ver pero sí sentir. Cuando la tarde comenzó a desvanecerse, el sol ya apenas penetraba a través del espeso follaje, y las sombras se alargaban con una rapidez inquietante. Fue entonces cuando, entre los árboles, Hans vio algo que le llamó la atención: una pequeña casa solitaria en medio del bosque. Su estructura era simple pero peculiar, con ventanas oscuras y una chimenea que exhalaba una columna de humo gris, como si la casa estuviera viva, respirando de alguna manera. El techo estaba cubierto de musgo, y las paredes, construidas con troncos de madera, parecían estar tan envejecidas que podría haberse creído que la casa llevaba siglos allí, abandonada por el tiempo. Hans, curioso como siempre, decidió acercarse. A medida que se aproximaba, las hojas bajo sus pies crujían con fuerza, como si la naturaleza misma le advirtiera de algo. A pesar de la sensación extraña que lo envolvía, su determinación de entender el miedo lo llevó a continuar. Al llegar a la puerta, la casa parecía completamente silenciosa, y no había signos de vida dentro o alrededor. Sin embargo, algo en la atmósfera lo hizo dudar por un momento, una especie de presión en el aire que no podía explicar. Decidió golpear la puerta, y al instante un sonido hueco resonó en el interior, como si algo hubiera despertado desde el fondo de la casa. La puerta se abrió lentamente, crujiendo como si no se hubiera movido en años. Del otro lado, apareció una figura encapuchada, una anciana de rostro arrugado y ojos diminutos que miraban fijamente a Hans. Su voz, cuando habló, era grave y resonante, como si hablara desde una profundidad insondable. «¿Qué buscas en esta casa?», preguntó la anciana con una curiosidad que iba más allá de lo convencional. Hans, sin perder su compostura, respondió con su voz tranquila: «Estoy buscando entender lo que es el miedo. Oí que en este bosque se esconden muchos secretos, y creo que aquí podría encontrar una respuesta». La anciana lo observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando su sinceridad. Luego, hizo un gesto con la mano y le indicó que pasara. Aceptando el extraño ofrecimiento, Hans entró en la casa, que estaba mucho más oscura de lo que había imaginado. El interior estaba decorado con muebles antiguos, cubiertos de polvo y telarañas, pero lo que más llamó su atención fue el ambiente que la habitaba. Una mezcla de aromas terrosos y hierbas secas llenaban el aire. En un rincón,
Una gran chimenea ardía con un fuego que crepitaba, iluminando tenuemente el espacio. La anciana lo condujo hasta una mesa, donde había una vela encendida que iluminaba su rostro de una manera inquietante. Al sentarse, la mujer empezó a hablar de manera pausada. El miedo es algo que no se puede ver ni tocar, joven. Se encuentra en las sombras, en lo que no podemos comprender. Muchos lo buscan, como tú, pero no todos lo entienden. El miedo tiene una forma muy particular. Toma el alma de quien lo siente, lo envuelve, lo consume, y, a veces, nunca lo deja ir. La anciana hizo una pausa, observando con fijeza a Hans. Pero no todos lo sienten de la misma manera. Algunos, como tú, se enfrentan a él sin saber que lo llevan dentro. Hans, desconcertado por sus palabras, replicó sin titubear. Pero yo no siento miedo. He estado en lugares oscuros, he recorrido bosques, he escuchado historias aterradoras, y nunca he sentido ni el más leve estremecimiento. ¿Cómo puedo entender algo que no he experimentado? La anciana sonrió con amargura y se levantó de su asiento. Caminó hacia una estantería llena de frascos y libros antiguos, y sacó un pequeño frasco de cristal que contenía un polvo dorado. Lo agitó suavemente y lo dejó caer en la llama de la vela, haciendo que una nube de humo se elevase en el aire, rodeando a Hans con un aroma a hierbas y tierra mojada. Este es el polvo del bosque antiguo, dijo la mujer, volviendo a su lugar frente a él. Quienes lo respiran ven las cosas tal como son. Los ojos de quienes lo inhalan verán más allá de las sombras, y quizá, solo entonces, entiendan lo que es el miedo. Hans, intrigado, inhaló una ligera bocanada del humo. En ese instante, todo a su alrededor comenzó a transformarse. La casa, antes sencilla y tranquila, se volvió extrañamente distorsionada. Las paredes comenzaron a moverse lentamente, como si respiraran, y las sombras en los rincones se alargaban, tomando formas que se desvanecían al mirarlas fijamente. El fuego en la chimenea crepitó con una fuerza inusitada, y las llamas parecían tomar vida propia, danzando y retorciéndose en el aire. Un escalofrío recorrió la columna de Hans. Por primera vez en su vida, algo dentro de él se revolvió. No era un miedo absoluto, sino una incomodidad que crecía lentamente, como si las sombras que lo rodeaban quisieran atraparlo. La sensación de ser observado se intensificó, y por un momento, Hans tuvo la extraña impresión de que los mismos muebles de la casa lo miraban, esperando que cometiera algún error. La anciana lo observó con una mirada sabia, como si lo estuviera esperando. Hans, ahora ligeramente turbado, intentó mantener la calma. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de controlar su respiración. «Estás viendo lo que pocos pueden ver», respondió la anciana con suavidad. El miedo no se manifiesta solo en los sustos o los fantasmas. El verdadero miedo reside en la comprensión de lo que acecha más allá de lo que conocemos, en lo que nos acecha en las sombras. Te has adentrado en el territorio de lo desconocido. Y ahora, para encontrar la verdad, debes enfrentarte a ello. Hans cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente. El miedo seguía acechando en las sombras, pero ahora sabía que era algo más complejo de lo que había imaginado. No era solo una reacción ante lo desconocido, sino una fuerza intangible que se encontraba en el fondo de su ser, esperando ser despertada. La anciana sonrió con un aire de satisfacción. Ahora sabes un poco más sobre lo que es el miedo, pero aún no lo has comprendido del todo. El miedo es una lección, joven. Una lección que solo se aprende al enfrentarse a lo que nunca esperamos. Con esas palabras, la niebla comenzó a disiparse, y la casa volvió a su estado normal, como si el hechizo hubiera sido roto. Hans, aún sintiendo la tensión en su pecho, agradeció a la mujer y salió al exterior, con una nueva sensación en su corazón. Aunque el miedo no lo había alcanzado aún, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Y ahora, con una nueva perspectiva, el joven comprendió que quizás nunca podría encontrar una respuesta definitiva, pues el miedo era algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Y así, siguió su camino, con una pregunta aún más compleja en su mente. ¿Qué tan lejos tendría que ir para realmente entender lo que es el miedo? Capítulo 3. El encuentro con el hombre de las tinieblas. Hans siguió su camino a través del bosque, el aire fresco de la tarde comenzaba a volverse frío, y la sensación de estar solo en el vasto paisaje se intensificaba. A medida que avanzaba, sus pensamientos se entrelazaban con la experiencia que acababa de vivir en la casa de la anciana.
La niebla de aquel polvo extraño aún flotaba en su mente, nublando su entendimiento sobre lo que realmente había visto. ¿El miedo era algo tan complejo? ¿Era algo más profundo que una simple reacción a lo desconocido? Los recuerdos de los extraños movimientos de la casa, las sombras que tomaban formas, se entrelazaban con su ansia de comprender el significado real de lo que había experimentado. A medida que se adentraba más en el bosque, el paisaje comenzaba a cambiar. Los árboles se volvían más altos, y sus troncos, más oscuros, daban la sensación de que el bosque se volvía más denso y opresivo. El cielo se oscurecía gradualmente, y el aire parecía volverse aún más pesado. Hans, aunque intentaba no dejarse llevar por la incertidumbre, no podía evitar sentir que algo, o alguien, lo observaba en las sombras. Algo que no era de este mundo. Cuando el sol finalmente se ocultó, el silencio se hizo aún más absoluto. No había el más mínimo sonido en el aire. Las aves, normalmente tan activas al final del día, parecían haberse ido. Ni siquiera el crujido de las ramas bajo los pies de Hans interrumpía el extraño silencio. Solo el sonido de su respiración parecía resonar en la inmensidad del bosque. Pero entonces, algo cambió. Una figura emergió de entre los árboles, sin previo aviso. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, aunque su aspecto era tan extraño que Hans dudó de si era real. Vestía una capa negra que arrastraba por el suelo, oscura como la noche misma. Su rostro estaba oculto por una capucha profunda, pero incluso en la oscuridad, los ojos de Hans pudieron ver los destellos de una mirada que parecía provenir de un abismo sin fin. El hombre no hizo ningún movimiento, pero su presencia fue suficiente para que Hans sintiera un escalofrío recorrer su espalda. El hombre se acercó lentamente, sus pasos apenas sonaban, como si su cuerpo fuera una extensión de la misma oscuridad que lo rodeaba. No se acercó con hostilidad, pero su sola presencia parecía absorber todo lo que estaba a su alrededor, como un vacío que arrastra todo a su paso. Hans, aunque desconcertado y con el corazón palpitante, decidió no retroceder. En su mente resonaban las palabras de la anciana: el miedo está en lo que no comprendes, en lo que no puedes ver claramente. Finalmente, el hombre habló, su voz era baja y profunda, pero clara como el eco de una montaña lejana. Has llegado lejos, joven, pero el miedo no se encuentra solo en los bosques o en los hombres. El miedo está dentro de ti, esperando ser liberado. No hay respuestas claras ni fáciles, solo momentos que definen lo que somos. Hans, confundido, lo observó en silencio. No entendía lo que el hombre quería decir. ¿Qué significaba el miedo está dentro de ti? ¿Acaso no estaba buscando respuestas fuera, en las historias y leyendas del mundo? Decidió hablar. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. El hombre sonrió, un gesto que no pareció amigable, sino más bien distante y sombrío. Soy una sombra, una manifestación de lo que te has negado a ver. Vengo a mostrarte lo que eres, lo que te has rehusado a enfrentar. Tienes miedo, joven, aunque no lo reconozcas. Lo has llevado contigo durante todo este tiempo, oculto en los rincones más profundos de tu alma. Hans frunció el ceño. ¿Miedo? Él no sentía miedo. Quizá desconcierto, quizá una ligera incomodidad por la extraña aparición, pero no miedo. O al menos eso era lo que creía. No entiendo. Sus palabras fueron sinceras, pero también contenían una chispa de desafío. No iba a dejarse llevar tan fácilmente por las palabras de un desconocido. El hombre dio un paso más cerca de él, y su voz resonó en el aire con un tono aún más profundo. ¿Nunca has sentido ese pequeño susurro en lo más profundo de tu ser? Ese momento cuando todo se vuelve incierto, cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor, y te das cuenta de que no tienes control sobre lo que está por venir. El miedo, joven, es la sensación de no tener control. Es la incertidumbre que habita en todos nosotros, y la mayor parte de las veces, lo ignoramos. Hans sintió un nudo en el estómago al escuchar estas palabras. Era cierto. En momentos, en ocasiones oscuras o de desesperación, había sentido ese pequeño murmullo en su interior, un vacío profundo, una sensación de que todo se desmoronaba, de que todo estaba fuera de su alcance. Pero él había aprendido a ignorarlo, a seguir adelante sin permitir que lo dominara. No se dejaría llevar por esa oscuridad. Eso no es miedo, dijo, aunque en su voz se notaba una ligera vacilación. El hombre levantó la mano lentamente,
y el aire a su alrededor pareció volverse aún más pesado, como si se comprimiera. El bosque entero parecía observar en silencio, esperando una respuesta, una reacción. El miedo no siempre grita. A veces, solo susurra, y es mucho más peligroso cuando lo ignoramos. La voz del hombre se desvaneció en el aire, pero sus palabras permanecieron con Hans, como un eco profundo que no dejaba de resonar en su mente. Entonces, el hombre hizo un gesto hacia el oscuro bosque detrás de él. Sigue caminando, si así lo deseas. Pero ten cuidado. El miedo está aquí, en este bosque, en este momento. El bosque tiene su propio corazón, y si te atreves a caminar demasiado lejos, te perderás en él. Te consumirás en su oscuridad, y el miedo, que llevas dentro, tomará forma. Hans lo observó, con los ojos entrecerrados, tratando de discernir la verdad de sus palabras. ¿Era eso lo que estaba buscando? ¿Era este el miedo del que había oído hablar en su vida, en las historias que los ancianos contaban en la taberna del pueblo? El hombre, con una última mirada penetrante, se desvaneció en las sombras del bosque. Hans, aunque aún inmerso en la confusión, continuó su camino, ahora con la sensación de que algo había cambiado en su interior. Un desconocido había tocado algo profundo en él, algo que no podía definir, pero que sabía que lo acompañaría en el resto de su viaje. Mientras caminaba, el aire se volvió más frío, y las sombras parecían alargarse cada vez más, como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando junto a él. Pero Hans no se detuvo. Sabía que el miedo no sería fácil de comprender, y que su viaje apenas comenzaba. Y así, se adentró aún más en la oscuridad, con el miedo como un compañero invisible, esperando pacientemente a ser comprendido. Capítulo 4. La llegada al pueblo olvidado. El viaje de Hans continuaba su marcha por el oscuro y misterioso bosque, cuya atmósfera parecía envolverlo en un manto de incertidumbre. Cada paso que daba parecía llevarlo más allá de lo conocido, en un mundo donde el tiempo y el espacio parecían disolverse en un solo y eterno momento. A pesar de la inquietud que crecía en su pecho, no podía detenerse, no aún. Había comenzado esta travesía buscando algo profundo que trascendiera la superficie del miedo, algo que entendiera lo que había escuchado en sus propias entrañas y que, con cada paso, parecía diluirse más en la oscuridad de su mente. Finalmente, después de lo que parecieron días interminables de caminar en silencio, el bosque se despejó de forma inesperada, dando paso a un pequeño claro en el que una débil luz de luna bañaba un paisaje que parecía sacado de un cuento olvidado. En medio de este claro, apareció una aldea, pero no era una aldea común. Era como si el tiempo hubiera dejado de transcurrir allí, como si ese lugar estuviera atrapado en algún rincón apartado de la realidad. Las casas, aunque sencillas, estaban construidas con una madera envejecida que parecía contar historias en cada grieta de sus muros. La luz que salía de las ventanas era tenue, y no había rastro de los sonidos habituales de un pueblo. No había risas, ni conversaciones, ni el bullicio que normalmente acompaña a los habitantes de una comunidad. Era una aldea en completo silencio, como si las voces y las almas de sus habitantes hubieran quedado atrapadas en algún otro tiempo. Hans avanzó lentamente, la sensación de desamparo en su pecho creciendo con cada paso que daba. ¿Cómo era posible que en medio de un vasto bosque, tan lejos de cualquier camino conocido, hubiera encontrado una aldea tan extraña, tan muerta? No podía evitar sentir que había algo profundamente errado en ese lugar. Sin embargo, su curiosidad era más fuerte que su miedo, y decidió entrar, aunque un escalofrío recorriera su espalda. Al llegar a la primera casa, Hans notó que la puerta estaba entreabierta. Empujó ligeramente con la mano, y la puerta se abrió con un suave crujido. Dentro, la habitación estaba en completa penumbra, excepto por una tenue luz que emanaba de una chimenea apagada. En la esquina de la habitación, un anciano se encontraba sentado, inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. Su rostro estaba marcado por el tiempo, su piel arrugada como un pergamino antiguo, y sus ojos, aunque vacíos, brillaban con una luz tenue que parecía atravesar la niebla de los años. ¿Quién eres?, preguntó Hans, con la voz temblorosa, pero sin perder su determinación. El anciano no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en Hans, como si estuviera viendo a través de él, penetrando en lo más profundo de su ser. Finalmente, después de un largo momento de silencio, su voz rasposa y apagada rompió el aire. «Has llegado en el momento adecuado, joven». La aldea de los olvidados te espera. Hans, aunque intrigado,
no pudo evitar sentirse aún más incómodo. La aldea de los olvidados. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran los olvidados? ¿Por qué él? No comprendía del todo las palabras del anciano, pero algo en su mirada le decía que ese lugar no era como los demás. El anciano, al notar la confusión en el rostro de Hans, continuó hablando, sus palabras deslizándose en el aire como ecos de un tiempo lejano. Este es un lugar donde el tiempo no pasa. Donde las personas que vienen a este sitio, aquellos que buscan respuestas, quedan atrapados. Como tú. Lo sabes, ¿verdad? El miedo te ha guiado hasta aquí. El miedo, ese que sientes en lo más profundo de tu ser, que te consume lentamente, ha traído tu alma hasta este pueblo olvidado. Aquí, el miedo toma forma, se hace carne, y lo verás por ti mismo. Hans dio un paso atrás, el vello de su nuca erizándose ante las palabras del anciano. La idea de que el miedo pudiera tomar forma, que pudiera ser algo tangible, algo real, comenzaba a darle vuelta la cabeza. ¿Cómo podía ser eso posible? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el anciano se levantó con movimientos lentos y dolorosos. Se acercó a Hans, y con una mano temblorosa, le entregó un pequeño amuleto de madera, tallado con extraños símbolos que Hans no reconoció. Este es el único medio por el cual podrás encontrar lo que buscas. Llévalo contigo. Pero ten cuidado, joven. No todos los que vienen a este lugar regresan. Algunos, después de ver lo que temen, se quedan para siempre, atrapados en la oscuridad que reside en sus corazones. Hans sostuvo el amuleto en sus manos, sintiendo su peso y el frío que emanaba de él. No sabía si debía aceptarlo, si debía continuar en este extraño y desconcertante viaje, pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. No podía dar marcha atrás. No cuando estaba tan cerca de comprender lo que realmente era el miedo. El anciano lo miró por última vez, sus ojos vacíos reflejando un conocimiento profundo, como si supiera que Hans no volvería a ser el mismo después de salir de esa aldea. Camina con cuidado, joven. El miedo está en todas partes. Y si sigues buscando, no sabrás lo que encontrarás, pero no será lo que esperas. Con esas palabras, el anciano se retiró de nuevo hacia las sombras de la habitación, dejándola sumida en el silencio una vez más. Hans, con el amuleto en su mano, dio un paso atrás, sintiendo una creciente sensación de que había cruzado un umbral, un punto de no retorno. La aldea ya no parecía tan vacía, tan desolada. Ahora, en cada rincón de la misma, veía sombras que se movían, figuras que lo observaban en silencio, y el aire estaba denso con una presencia palpable que lo rodeaba. No sabía si era el miedo o la anticipación lo que lo empujaba a seguir caminando. Pero siguió adelante, adentrándose aún más en el pueblo olvidado, con la sensación de que la respuesta que había buscado toda su vida estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y que lo que quedaba por venir cambiaría su existencia para siempre. A medida que avanzaba, los murmullos en el aire parecían hacerse más claros, como si voces etéreas comenzaran a susurrar alrededor de él. La aldea lo estaba esperando. Y el miedo, finalmente, se mostraría en su forma más pura. Capítulo 5. La sombra que acecha. Hans caminaba entre las calles solitarias de la aldea olvidada, sintiendo el peso del silencio que lo rodeaba. El aire estaba impregnado de una tensión palpable, como si cada rincón de ese lugar estuviera esperando algo, como si cada sombra aguardara el momento preciso para cobrar vida. El amuleto que el anciano le había entregado descansaba frío en su mano, como un recordatorio de que algo mucho más oscuro y profundo se encontraba a punto de revelarse ante él. El pueblo estaba envuelto en un aura de misterio que iba más allá de la quietud y la oscuridad. Las casas, aunque aparentemente deshabitadas, parecían contener secretos en sus paredes, murmullos invisibles que solo los valientes, o los desesperados, podían oír. Hans no podía dejar de sentir que algo lo observaba, algo que se deslizaba entre las sombras, siempre un paso detrás de él, pero cuando volteaba no encontraba nada. En un momento, decidió entrar en una de las casas, la más cercana a su posición. La puerta estaba entreabierta, y la fragancia a moho y abandono se filtraba en el aire. Empujó suavemente la puerta, que se abrió con un largo y quejumbroso crujido, como si la casa misma estuviera lamentando la presencia de un extraño. Dentro, el espacio estaba sumido en una oscuridad casi impenetrable. La única luz provenía de las ventanas cubiertas por pesadas cortinas de tela envejecida. En el rincón más alejado, había una silla mecedora que se balanceaba lentamente, movida por un viento que Hans no sentía.
Cuando dio un paso hacia el interior, el suelo crujió bajo sus pies, y la sensación de ser observado se intensificó. Era como si las paredes, los muebles, los objetos mismos estuvieran vivos, esperando, anticipando algo. En la penumbra, Hans distinguió una figura en la esquina de la habitación, un contorno que parecía apenas visible, pero que lentamente empezó a hacerse más claro con cada uno de sus pasos. Al acercarse, pudo distinguir una figura sentada en una silla de madera, mirando al frente con una expresión vacía. Era una mujer, aunque su rostro parecía desfigurado, sin rasgos claros, como si el tiempo hubiera borrado cualquier rastro de humanidad de su ser. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, cuando finalmente se fijaron en Hans, lo miraron con una intensidad helada, como si pudieran atravesarlo y conocer cada uno de sus miedos más profundos. ¿Quién eres?, preguntó Hans, su voz temblorosa, pero cargada de una curiosidad imparable. La mujer no respondió. En su lugar, un leve susurro surgió de la esquina más oscura de la habitación, un murmullo bajo e incomprensible, como si las paredes mismas hablaran en un idioma olvidado. La figura en la silla comenzó a moverse lentamente, sus manos extendiéndose hacia adelante, como si quisiera tocar algo invisible en el aire. Hans no podía apartar la mirada, como si una fuerza invisible lo mantuviera allí, atrapado en esa mirada vacía que lo despojaba de toda racionalidad. Finalmente, después de un largo y silencioso intercambio de miradas, la figura de la mujer habló, su voz un susurro sibilante que parecía provenir de todas partes a la vez. El miedo está dentro de ti, Hans. Lo has buscado, y ahora él te ha encontrado. Aquí, en este lugar, el miedo no es solo una emoción, es una presencia. Y tú, eres parte de él. Hans dio un paso atrás, su respiración acelerada. ¿Cómo podía la mujer saber su nombre? ¿Cómo sabía lo que había estado buscando? En ese momento, una sensación de terror profundo se apoderó de su ser. Algo más, algo mucho más grande que cualquier otra cosa que hubiera experimentado, comenzaba a tomar forma en su interior. El miedo ya no era solo un concepto, ya no era solo una idea abstracta. Real. Y estaba creciendo, envolviéndolo, apoderándose de su alma. La figura se levantó lentamente, sus movimientos eran extraños, como si estuviera flotando en lugar de caminar, su cuerpo girando ligeramente mientras avanzaba hacia él. Las sombras parecían alargarse, seguirla, adherirse a ella como una capa oscura que la rodeaba. La figura avanzaba con pasos inquebrantables, y con cada uno de ellos, la atmósfera se volvía más densa, más pesada. El aire, antes fresco, ahora era sofocante, como si se hubiera vuelto espeso y pegajoso. Hans sintió como su cuerpo se tensaba, como su corazón latía con fuerza en su pecho. El miedo, esa presencia invisible que había estado persiguiendo, estaba aquí, con él, en ese mismo espacio. La figura se acercó tanto que Hans pudo oler el aire a humedad y polvo que desprendía. Su voz, que ahora sonaba como un eco lejano, resonó en su mente. ¿De verdad quieres saber qué es el miedo? ¿De verdad deseas comprenderlo? El miedo no se conoce solo con la mente. Se vive. Y ahora, tú vivirás el tuyo. Un estruendoso sonido, como si el suelo se hubiera resquebrajado, llenó la habitación. Las paredes comenzaron a moverse, a retorcerse, y las sombras que antes parecían inofensivas ahora se deslizaban por el suelo, arrastrándose hacia Hans, atrapándolo en su movimiento. Desesperado, trató de retroceder, pero sus pies no se movían. El miedo lo había anclado al suelo, lo había detenido, y todo su cuerpo estaba paralizado, incapaz de reaccionar, de huir. Las sombras lo rodeaban, se entrelazaban con él, y la figura de la mujer desapareció en la oscuridad, dejando solo una risa macabra que retumbaba en sus oídos. El amuleto, que Hans aún sostenía con fuerza, comenzó a arder en su mano. La sensación de calor se intensificó, pero él no podía soltarlo. La oscuridad lo envolvía por completo, y en ese momento, comprendió lo que el anciano le había dicho: el miedo toma forma aquí. Y ahora, no solo lo veía, sino que lo sentía con cada fibra de su ser. El tiempo parecía haberse detenido por completo. Las sombras se agitaban a su alrededor, y una figura más, una silueta más oscura y más imponente que cualquier otra, emergió de la nada. Hans intentó gritar, pero su voz se ahogó en la negrura que lo rodeaba. Era el miedo, puro y verdadero, y ahora, Hans debía enfrentarlo cara a cara. Pero no sabía si podría salir de allí,
si su alma podría sobrevivir a la experiencia que estaba a punto de vivir. Capítulo 6. El eco de las profundidades. La oscuridad lo consumía, lo tragaba sin piedad, y Hans no pudo más que rendirse ante ella. Los gritos de desesperación que luchaban por escapar de su garganta se desvanecían en un vacío insondable, como si el aire mismo los absorbiera. La pesadez de la atmósfera lo oprimía, y en cada respiración, el miedo se intensificaba, como si se alimentara de su terror. El calor del amuleto que sostenía en su mano se intensificó aún más, quemando su piel, pero Hans no podía soltarlo. Era como si algo en su interior, algo muy profundo, lo obligara a seguir aferrándose a ese objeto, como si fuera su único vínculo con la realidad, su último refugio antes de perderse por completo. Finalmente, cuando creía que no podía soportarlo más, una luz tenue, débil y distante, apareció en el horizonte de su visión. Era como una estrella en medio de la noche más oscura, y hacia ella se dirigió, sin pensar, impulsado por un impulso irrefrenable. El amuleto en su mano emitió un resplandor suave, guiándolo, como si tuviera voluntad propia. Con cada paso que daba, las sombras parecían retirarse, como si temieran la luz que emanaba del objeto. El aire se volvía menos espeso, más respirable, pero el eco de la oscuridad permanecía en su mente, retumbando, amenazando con arrastrarlo nuevamente hacia las profundidades. Hans sentía que su mente ya no pertenecía solo a él, que algo más estaba tomando el control, algo ajeno a su voluntad, como si el miedo que había estado buscando lo hubiera poseído por completo. La luz lo condujo a un pequeño claro, un espacio donde el sol, aunque débil, parecía filtrar su luz a través de los árboles, creando un espectáculo de sombras danzantes en el suelo. En el centro del claro, había una fuente. El agua, clara como el cristal, brotaba con suavidad de una grieta en la roca, formando un pequeño estanque en el que reflejaba el cielo gris, como un espejo roto que se negaba a revelar su verdad. Hans se acercó a la fuente, sintiendo un deseo irracional de tocar el agua. Al hacerlo, vio cómo su reflejo comenzó a distorsionarse en la superficie, cambiando, multiplicándose. En un parpadeo, el reflejo se convirtió en algo completamente distinto. En lugar de su rostro, ahora veía una figura sombría, encapuchada, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. No pudo apartar la mirada. La figura se movió lentamente, como si flotara en el agua, su rostro ahora mucho más cercano al de Hans, aunque no reconocible, una amalgama de sombras y formas retorcidas. La figura levantó una mano, señalando hacia el fondo del estanque, donde algo brillaba en la oscuridad. Era un objeto, pequeño pero de un resplandor intenso, como si fuera la fuente de toda esa luz. Sin pensarlo, Hans metió la mano en el agua y al tocar el objeto, una ola de frío lo invadió. El agua comenzó a burbujear, y la figura en el reflejo de la fuente dejó escapar una risa sibilante, un sonido bajo y desagradable que hizo que el corazón de Hans se detuviera por un momento. Un dolor agudo lo atravesó, como si el miedo hubiera alcanzado su punto máximo, y él, completamente desconcertado, sintió una presión en su pecho, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. ¿Qué está pasando?, musitó, sin poder comprender lo que veía ni lo que sentía. La figura en la fuente, ahora completamente deformada y oscura, abrió la boca, y una voz profunda y cavernosa emergió de ella. Lo que has encontrado no es solo miedo, Hans. Has encontrado el principio de todo. El origen de lo que somos, de lo que siempre hemos sido. El miedo no es solo una emoción que se puede entender. Es una parte de nuestra esencia, una sombra que persigue a los hombres hasta el fin de sus días. Y ahora tú lo sabes, porque lo has tocado. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La luz de la fuente empezó a desvanecerse, y el aire se volvió aún más frío. La figura en la superficie del agua se disolvió en una niebla oscura, y de esa niebla emergió algo aún más grande, más imponente, algo que Hans no podía comprender en su totalidad. Era una presencia, una fuerza indescriptible que parecía llenar todo el claro, todas las sombras, todo lo que lo rodeaba. La niebla se condensó y formó una silueta humana, pero más grande, más poderosa, con ojos que brillaban con una luz amarilla, como los ojos de un depredador. Hans dio un paso atrás, su cuerpo temblando sin control, y por un momento pensó que su corazón dejaría de latir, que su alma se desvanecería ante la presencia de esa criatura. Soy el eco de todo lo que temes, dijo la figura en una voz profunda que reverberó en su mente. Soy la culminación de tus miedos,
De todos los miedos que has enfrentado y los que ni siquiera sabes que tienes. He estado esperando, y ahora, finalmente, has llegado. Hans intentó huir, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado, inmóvil, como si el miedo lo hubiera convertido en piedra. La presencia comenzó a acercarse lentamente, y cada paso que daba parecía hacer que el aire fuera más denso, más pesado. El resplandor del amuleto, que en un principio parecía tan fuerte, ahora se apagaba lentamente, como si estuviera perdiendo su poder ante la magnitud de lo que se le enfrentaba. La figura extendió su mano hacia él, y con un solo movimiento, la oscuridad lo envolvió por completo. La última visión de Hans fue la de sus propios ojos reflejados en los de la criatura, unos ojos vacíos, llenos de sufrimiento y desesperación. Luego, la oscuridad lo tragó todo. Y en ese momento, Hans comprendió algo más. El miedo no solo lo había encontrado, sino que ahora él mismo era parte de él. Capítulo 7. La huella del vacío. Cuando Hans volvió a abrir los ojos, el mundo que lo rodeaba parecía diferente. El aire ya no era pesado, ni denso, ni frío. La atmósfera, aunque aún cargada de una misteriosa quietud, se sentía más ligera. Pero la sensación de estar atrapado no desapareció. Su cuerpo aún temblaba, y el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Se encontraba de pie, en lo que parecía un campo abierto, pero el terreno estaba vacío, sin árboles, sin vida, sin ningún tipo de vegetación. Solo había polvo, una vasta extensión de polvo gris que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había horizonte. El cielo era un lienzo apagado, una mezcla de colores oscuros que no lograban formar una noche estrellada, ni un amanecer prometedor. Era una mezcla, un limbo, un lugar donde el tiempo no existía. Hans se sentó lentamente sobre el suelo, sintiendo la frialdad de la tierra en su piel. No podía comprender cómo había llegado allí, ni qué significaba ese lugar. La visión del ser sombrío, la figura que lo había desbordado con su presencia y le había mostrado una dimensión de miedo que nunca había imaginado, aún seguía grabada en su mente. El eco de su voz, las palabras de la criatura, seguían resonando en su interior, atravesando su consciencia, como una niebla que lo envolvía y lo mantenía en un estado de alerta constante. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había encontrado realmente? El miedo, pensó, ya no era solo algo que él había buscado. Ahora era algo que lo poseía, que lo había marcado, que había dejado una huella que no se borraría. Quizás había cruzado una línea sin darse cuenta, tal vez había abierto una puerta que no debía haber tocado. Pero lo que más lo atormentaba era la sensación de que algo aún lo acechaba. Algo más grande que el miedo mismo, algo que había aprendido en ese encuentro con la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cómo debía reaccionar. Había algo dentro de él que lo instaba a caminar, a seguir adelante, pero sus piernas estaban rígidas, como si una fuerza invisible los atara al suelo. El miedo lo había dejado vulnerable, y ahora lo mantenía cautivo, atrapado en una realidad distorsionada que solo él podía experimentar. De repente, el aire a su alrededor comenzó a vibrar, como si algo en la distancia estuviera provocando una perturbación, un movimiento, un cambio. Un débil murmullo llegó a sus oídos, primero indistinguible, pero luego más claro. No era un sonido común, era un susurro, un conjunto de voces que hablaban en lenguas desconocidas, una mezcla de palabras que se retorcían y cambiaban de forma, pero que emanaban de algún lugar lejano. Instintivamente, Hans se levantó, atraído por ese susurro que lo llamaba, sin saber de dónde venía ni por qué sentía la necesidad de seguirlo. Dio un paso, luego otro, hasta que comenzó a correr, sin saber a dónde, sin rumbo, pero impulsado por la necesidad de entender, de encontrar la respuesta a ese vacío que lo consumía. El sonido se intensificó, como un río turbulento que lo arrastraba. Y mientras avanzaba, el paisaje comenzaba a transformarse. Las sombras que antes lo rodeaban empezaron a disolverse, dando paso a figuras que surgían en el horizonte, figuras de seres humanos, pero distorsionados, irreconocibles. Eran personas, o al menos eso parecía, pero sus cuerpos se descomponían y se reformaban, sus rostros eran borrados por un mal presagio, como si el miedo mismo les hubiera dado vida, pero al mismo tiempo, les hubiera robado la humanidad. El susurro se convirtió en gritos, como si miles de almas atrapadas estuvieran clamando por algo, por su liberación o su condena. Cada grito atravesaba el aire y resonaba en su cabeza, causando que su mente comenzara a dar vueltas,
como si estuviera siendo empujado hacia un abismo del cual no podría regresar. Hans intentó cubrirse los oídos, pero fue inútil. Los gritos lo envolvían, lo rodeaban, lo atravesaban, hasta que su mente comenzó a perder la noción de lo real. La imagen de la criatura de la fuente regresó a su mente, y las palabras que le había dicho resonaron con más fuerza, como un martillo golpeando su cerebro. El miedo no es solo una emoción. Es el principio de todo. Es la raíz de nuestra existencia. Y ahora, esas palabras cobraban más sentido. El miedo no era algo que pudiera superar o dejar atrás. Era algo inherente a la naturaleza humana, algo que creaba las realidades, que daba forma a los mundos, que convertía la vida en lo que era. ¿Acaso, entonces, todo lo que veía, todo lo que sentía, no era sino una manifestación de su propio temor? ¿Era él el creador de ese mundo vacío, esa dimensión de desesperación? De repente, se dio cuenta de algo que lo paralizó. El susurro, los gritos, las figuras que lo rodeaban, todo era el mismo. Todo lo que temía, todo lo que había creado, se manifestaba en ese espacio. Estaba atrapado en su propio miedo. Había entrado tan profundo en el que ahora ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Había cruzado la línea, y ahora no podía regresar. En un último intento por liberarse, Hans cerró los ojos y gritó. Gritó con todas sus fuerzas, luchando contra la opresión que lo ahogaba, contra la sensación de vacío que lo devoraba. Pero en el momento en que lo hizo, el paisaje comenzó a desmoronarse. Las figuras se disolvieron en polvo, los gritos se desvanecieron, y el vacío lo tragó nuevamente, dejándolo solo con la angustia de su propia creación. Era imposible saber si despertaba o si simplemente se hundía más profundo. Capítulo 8. La revelación del espejo roto. La oscuridad que rodeaba a Hans era más densa que nunca. La sensación de vacío se había desvanecido lentamente, como un murmullo distante, pero su presencia seguía siendo implacable. En el silencio profundo que había invadido el espacio, solo quedaban ecos de sus pensamientos, que lo atrapaban en un ciclo interminable de preguntas sin respuestas. Ya no sentía la necesidad de correr ni de huir. Algo más sutil y enigmático, lo mantenía inmóvil, como si estuviera destinado a permanecer allí para siempre, suspendido en una realidad que solo él podía percibir. Finalmente, algo en la distancia comenzó a tomar forma. No era una figura humana, ni una sombra tangible, pero tenía la fuerza de un destino ineludible. Una luz tenue emergió del abismo, como si fuera una estrella naciente, tan suave y fría como la luna en una noche sin fin. Al principio, Hans no comprendió lo que veía, pues la luz no iluminaba, sino que desvelaba, destapaba las profundidades de su ser. En el centro de la oscuridad, se alzó una estructura que parecía surgir del mismo aire, un espejo. No un espejo común, sino uno que reflejaba una distorsión de la realidad, como si estuviera roto, pero aún de alguna manera intacto. Su superficie era extrañamente ondulada, como si estuviera cubierta por un líquido espeso que se movía y cambiaba constantemente, creando reflejos fugaces que desmoronaban cualquier intento de interpretación lógica. Hans se acercó, atraído por algo que no podía comprender. Sentía que el espejo lo llamaba, que las fragmentaciones en su superficie hablaban un idioma más allá de las palabras, un idioma visceral, antiguo. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, o al menos eso parecía. En su interior, una voz susurraba que debía ver, que debía comprender, pero al mismo tiempo, una fuerza le impedía avanzar, como si el mismo miedo que lo había perseguido hasta allí ahora se interpusiera entre él y lo que estaba a punto de descubrir. Finalmente, tocó la superficie del espejo. La sensación fue extraña, como si tocara el agua helada de un río profundo. El reflejo que vio no era el suyo, ni el de ningún ser humano. Era un rostro, uno que no podía identificar, pero que de alguna manera lo conocía. Los ojos, oscuros y vacíos, lo miraban fijamente desde el otro lado, como si le estuvieran preguntando algo. No había expresión en ese rostro, solo una quietud mortal, una calma que helaba la sangre. Hans dio un paso atrás, aterrorizado. ¿Qué era aquello? ¿Por qué lo veía? Pero el espejo, como un imán invisible, lo atraía nuevamente. La curiosidad, esa fuerza que lo había impulsado a emprender su viaje, lo empujó de nuevo a acercarse. Y esta vez, cuando sus dedos rozaron la superficie helada, algo dentro de él se rompió. No fue un sonido físico, sino una sensación interna, como si una puerta se abriera dentro de su mente.
De repente, el reflejo comenzó a distorsionarse. El rostro que lo miraba se transformó, se convirtió en una figura conocida. Era él, Hans, pero no como lo conocía, no como el hombre que había emprendido su viaje en busca de comprender el miedo. Era una versión del mismo, más vieja, más desfigurada, más rota, como si el paso del tiempo hubiera consumido todo lo que alguna vez fue. Y a medida que miraba esa versión de sí mismo, comenzó a comprender algo aún más perturbador. Esa figura no era solo el reflejo del tiempo. Era el reflejo de su alma, despojada de todo lo que lo hacía humano, transformada en una sombra vacía. En ese momento, Hans entendió que lo que veía no era solo el futuro, ni solo el pasado. Era el mismo, en toda su verdad, sin las capas de ilusiones o expectativas que había construido sobre su vida. Todo lo que temía, todo lo que había buscado, todo lo que había hecho, lo reflejaba ese ser roto en el espejo. El miedo que lo había perseguido no era solo algo ajeno a él, algo que había buscado en el exterior, sino que vivía en su interior, en cada rincón de su ser. Se dio cuenta, entonces, de que el viaje no había sido solo hacia el exterior, hacia los lugares oscuros donde los miedos tomaban forma. El verdadero viaje era hacia el mismo. Lo que había encontrado en ese espejo no era más que la verdad de su propia alma, la verdad de su existencia. Y el miedo, en su forma más pura, no era un espectro lejano, sino una manifestación de su propia incapacidad para aceptar lo que era. Una nueva oleada de comprensión lo abrumó. El miedo no podía ser destruido, ni evitado. Tampoco podía ser controlado, ni apresado. Solo podía ser aceptado. Aceptado como una parte fundamental de su ser, una sombra que nunca desaparecería, pero que podría aprender a caminar a su lado. Ya no podía huir de él, ni rechazarlo. El miedo, en su forma más real, era lo que lo hacía humano. Pero a medida que esta revelación se asentaba en su mente, Hans no pudo evitar sentir un miedo aún más profundo. Si el miedo era una parte de él mismo, ¿qué quedaba de él cuando aceptaba esa verdad? ¿Quién era él sin la posibilidad de negar su propia oscuridad? La sensación de vacío regresó, esta vez más abrumadora que nunca, y con ella vino la sensación de que, al aceptar el miedo, estaba perdiendo una parte de sí mismo. De nuevo, el espejo comenzó a transformarse. Los reflejos ya no mostraban a Hans, ni siquiera al rostro distorsionado que había visto antes. Ahora, el espejo era solo un fragmento de su propia existencia, un pedazo roto de su alma. Y cuando Hans miró hacia su interior, lo que vio lo aterrorizó más que cualquier sombra o figura oscura que hubiera encontrado en su viaje. Lo que veía era un vacío absoluto, el reflejo de un hombre que ya no sabía quién era, un hombre que había perdido su propia identidad en el reflejo de sus miedos. Sin embargo, mientras el miedo se apoderaba de él, una pequeña chispa de luz comenzó a brillar en lo profundo de su ser, como si la aceptación de su propia oscuridad hubiera abierto una nueva puerta. No sabía dónde lo llevaría, ni qué significaba, pero por primera vez, algo dentro de él comenzó a cambiar. Capítulo 9. El eco de la sombra. El aire se volvió denso y pesado a medida que Hans se apartaba del espejo. Su mente, abrumada por las visiones de su propio reflejo fragmentado, aún intentaba asimilar lo que acababa de vivir. El miedo había dejado de ser una sombra externa que acechaba desde los rincones oscuros del mundo. Se había convertido en una presencia palpable dentro de él, una entidad que no podía descifrar ni controlar, pero que lo acompañaba como un eco distante, resonando en cada rincón de su ser. Mientras caminaba, sus pasos resonaban en el vacío de la oscuridad, y de algún modo, parecía que sus propios movimientos eran absorbidos por el entorno. La sensación de estar siendo observado no desaparecía. Por el contrario, aumentaba. Cada vez que se detenía, el silencio se hacía más denso, más pesado, como si el aire mismo lo presionara. Pero no estaba solo. Algo en ese espacio lo acechaba, algo que lo había estado siguiendo desde el principio, pero que ahora parecía tomar forma, materializarse con una fuerza cada vez más palpable. En el rincón más profundo de su mente, Hans empezó a escuchar una voz, baja y susurrante, pero con una claridad aterradora. No era una voz humana, ni siquiera una voz que pudiera definirse. Era más bien un susurro, un murmullo que nacía de las sombras mismas, algo que no provenía de ningún lugar en particular, sino que parecía emanar del suelo, del aire, de su propia conciencia. Al principio, era un sonido incomprensible, pero con el tiempo, las palabras comenzaron a organizarse, formando frases que lo atravesaban como cuchillos. «¿Creíste que podrías escapar?», susurró la voz.
El miedo no se disipa. Se transforma. Se convierte en lo que eres, lo que has sido siempre. Hans se detuvo en seco, sintiendo cómo la piel se le erizaba. Aquel susurro, frío y sin compasión, le hizo comprender que no estaba solo, ni siquiera en su propia mente. El miedo no era solo un sentimiento. Era una entidad, una sombra viva que había crecido a su lado, alimentándose de sus temores, de sus dudas, de su incapacidad para enfrentarse a lo que realmente era. Miró a su alrededor, buscando una forma de escapar, pero no encontró nada. El espacio era infinito, el vacío se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero en cada rincón parecía haber algo observándolo, acechando en la penumbra. La voz volvió a susurrar, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de él, respirando en su cuello. Te has estado buscando toda tu vida, dijo la voz, pero nunca entendiste que lo que buscas es lo que siempre has sido. La respuesta está en ti, Hans. Pero no la soportarás. La verdad es una carga demasiado pesada. El eco de sus palabras reverberaba en su mente, y Hans sintió una presión creciente en su pecho. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué verdad se ocultaba tras sus propios miedos, tras la oscuridad que lo había perseguido todo este tiempo? No podía entenderlo. Cada vez que pensaba que comenzaba a comprender algo, nuevas capas de incertidumbre se interponían, arrastrándolo aún más hacia la desesperación. Siguió caminando, sin saber a dónde iba. El suelo parecía moverse bajo sus pies, y cada vez que miraba hacia atrás, no podía ver nada que indicara que estuviera avanzando. Era como si se encontrara atrapado en un ciclo interminable, en una espiral que lo empujaba hacia un destino que no entendía. A lo lejos, comenzó a percibir una luz, tenue al principio, pero creciente, como una estrella moribunda en el horizonte. Algo en su interior lo instó a acercarse, a buscar esa luz como si fuera la única salida posible. Con cada paso, la luz se hacía más fuerte, más brillante, hasta que, finalmente, se transformó en una forma definida, un portal, una abertura que lo invitaba a cruzar. Era un portal de energía pura, un umbral que parecía desprenderse de la propia oscuridad. Hans no sabía qué lo esperaba al otro lado, pero sentía que era el único camino a seguir. ¿Qué sería lo que encontraría allí? ¿Sería la respuesta a sus preguntas, o simplemente otro reflejo distorsionado de sus propios miedos? El miedo lo había acompañado durante todo su viaje, y ahora, parecía que la única forma de enfrentarse a él era atravesando esa puerta, cruzando el umbral entre la luz y la sombra. Sin pensarlo más, dio un paso hacia adelante, atravesando la barrera de energía que lo rodeaba, sintiendo como su cuerpo se disolvía en el aire. Un destello de luz lo cegó por un momento, y cuando sus ojos volvieron a adaptarse, se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en el mismo vacío sin fin. Ahora se encontraba en una habitación pequeña, cerrada, rodeado por paredes que parecían moverse con vida propia. La sensación de estar atrapado, sin salida, era aún más fuerte que antes. Y sin embargo, algo dentro de él le decía que no podía rendirse. La voz, la sombra, el miedo, todo lo que había experimentado hasta ahora no era más que una prueba. Un obstáculo necesario para que pudiera descubrir lo que realmente significaba ser humano, para enfrentar la verdadera naturaleza del miedo. ¿Qué eres ahora?, susurró nuevamente la voz, esta vez con un tono diferente, más profundo, como si comprendiera la lucha interna que Hans estaba librando. La respuesta está en la aceptación. En la rendición. Hans cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez en su vida, permitió que el miedo lo abrazara por completo. No lo rechazó. No luchó contra él. Simplemente lo aceptó como una parte de su ser, tan necesaria como cualquier otra. Y al hacerlo, algo cambió. El miedo ya no lo controlaba. Ya no era una sombra distante que acechaba desde las esquinas de su mente. Ahora era parte de él, parte de su ser, una fuerza que lo acompañaría sin consumirlo. La habitación comenzó a desvanecerse, las paredes se disolvieron en el aire, y todo lo que quedaba era la sensación de paz, de haber llegado finalmente al final de su viaje. No importaba lo que el futuro le deparara. El miedo ya no era su enemigo. Ya no lo perseguiría. Era su compañero. Capítulo 10. La verdad al final del camino. Hans despertó, no de un sueño, sino de una transfiguración, como si hubiera atravesado un umbral invisible, y al hacerlo, hubiera dejado atrás una versión más pequeña de sí mismo.
El lugar en el que se encontraba ya no era el vacío ni la oscuridad opresiva de antes. Había una calma profunda, una quietud que lo envolvía como un abrazo cálido. Sin embargo, no era una calma vacía, sino llena de significado, cargada con una sensación de presencia, como si todo lo que le había sucedido hasta ahora hubiera sido parte de un todo mayor, una verdad que aún no lograba comprender. El aire estaba fresco, pero no frío. El suelo bajo sus pies, una mezcla de tierra y piedra, era firme y acogedor, como si todo el entorno le dijera que podía descansar, que podía dejar ir las tensiones de su alma. Pero no lo hizo. Hans sabía que su viaje no había terminado, que había algo más esperando por él, algo que aún necesitaba entender, un último misterio que resolver. Al mirar a su alrededor, la escena se reveló ante él como un paisaje casi irreal. No había más sombras que lo acecharan, no había ecos de voces sibilantes que lo torturaran. En lugar de ello, el horizonte estaba iluminado por una luz suave, dorada, como si el sol estuviera naciendo justo ante sus ojos, pero al mismo tiempo, la luz no provenía de un punto específico. Estaba en todas partes, envolviendo todo, bañando el mundo con su resplandor sin sombra. A lo lejos, Hans vio lo que parecía un pequeño claro, un espacio abierto rodeado por árboles altos y antiguos, con raíces que se extendían profundamente en la tierra, como si fueran parte de la misma vida del planeta. Entre esos árboles, un sendero serpenteaba, invitándolo a seguirlo, a caminar una vez más. Hans no dudó. Sintió que ese sendero no era solo un camino físico, sino también un viaje hacia su propia esencia, hacia el corazón de la verdad que había estado buscando todo este tiempo. Mientras avanzaba, un suave susurro parecía venir de las hojas, de las ramas moviéndose con la brisa. Era como si el viento mismo estuviera hablando, pero no en palabras, sino en sensaciones, en emociones profundas. Hans sentía que cada paso lo acercaba más a algo grande, a algo que no podía ver con los ojos, pero que sentía con cada fibra de su ser. Cada vez que levantaba el pie para caminar, sentía como si estuviera deshaciendo los nudos de su alma, como si el simple acto de moverse le trajera paz. El tiempo parecía diluirse, desvanecerse en este lugar. No había horas, no había minutos. Todo sucedía en un eterno presente. Los pensamientos de Hans, tan atormentados y dispersos antes, comenzaban a calmarse. Las preguntas que lo habían llevado a este viaje ya no parecían tan urgentes. No necesitaba respuestas inmediatas, porque sabía que la verdad no se podía apresurar. La verdad se revelaba a su propio ritmo, y él solo tenía que estar allí, presente, dispuesto a recibirla cuando llegara. Al llegar al final del sendero, el claro se extendió ante él, y en el centro, una figura estaba de pie, mirando el horizonte con una serenidad profunda. Era una figura que Hans no esperaba encontrar. Era como él, y sin embargo, no lo era. No podía definirla, pero al mismo tiempo, sabía exactamente quién era. Era la manifestación de su propio ser más allá de sus miedos, una versión del mismo que había estado oculta hasta ahora, esperando ser descubierta. La figura no dijo nada al principio, pero Hans sintió una profunda conexión con ella, como si, por fin, se hubiera encontrado con la parte de sí mismo que había estado buscando sin saberlo. No era un extraño, sino un reflejo de su propio ser, la esencia pura de lo que siempre había sido, pero que había sido enterrado bajo capas de duda, de miedo, de confusión. «Has llegado lejos», dijo la figura finalmente, con una voz que resonaba en su corazón más que en sus oídos. «Lo que has buscado no está fuera de ti. Nunca estuvo fuera de ti. La verdad no es algo que puedas encontrar en los demás, ni siquiera en este viaje. La verdad está dentro de ti, esperando a que te permitas verla». Hans respiró hondo. Las palabras resonaban en su interior con una claridad que nunca había experimentado antes. La figura sonrió suavemente, como si entendiera la confusión que aún reinaba en su mente. El miedo que has enfrentado, las sombras que has recorrido, no son más que reflejos de lo que temes aceptar. La verdad no siempre es agradable, pero es liberadora. La respuesta a tu viaje no está en las respuestas que has buscado, sino en la aceptación de tu propia naturaleza. El miedo, la duda, la oscuridad, todo esto es parte de ti, y al aceptar que eres tanto luz como sombra, serás libre. Las palabras de la figura parecían flotando en el aire, como una brisa suave que acariciaba su rostro. Hans se dio cuenta de que no necesitaba entender todo de inmediato. No había una única verdad que pudiera definir su vida o su viaje. En cambio, había una verdad más profunda,
una que no se encontraba en palabras, sino en la experiencia misma de vivir, de enfrentarse a lo desconocido y aceptarlo con valentía. La figura levantó la mano, señalando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ascender por encima de las montañas. La luz dorada iluminó su rostro y, por un momento, Hans vio en sus ojos algo que lo llenó de paz. No había miedo. Solo había una aceptación tranquila de lo que era. Este es el final del camino, dijo la figura. Pero es solo el comienzo de lo que eres capaz de ser. Hans sintió una paz profunda llenando su ser. El viaje, que había comenzado con una pregunta tan simple como el deseo de entender el miedo, había llegado a su fin. O quizás, había llegado a su comienzo, porque ahora entendía que el miedo no era algo que debía evitar, sino algo que debía integrar, aceptar y, finalmente, comprender. Y en ese entendimiento, encontró la libertad. Capítulo 11. El despertar de la consciencia. Hans despertó con una sensación extraña, como si una niebla espesa se hubiera levantado de su mente, revelando un paisaje que antes no había logrado ver. Lo que le rodeaba era familiar y, al mismo tiempo, completamente nuevo. El sol se alzaba en el horizonte, bañando todo con una luz dorada que parecía acariciar suavemente la tierra. Sin embargo, no era solo la luz lo que despertaba en él una profunda sensación de renovación. Era algo más, algo que emergía de lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de que ya no sentía esa inquietud que lo había acompañado durante tanto tiempo, ese miedo impreciso que lo impulsaba a huir de sí mismo. El temor, que había sido su compañero constante, ya no lo acechaba. En su lugar, había una calma, una serenidad que brotaba desde su interior, como si su alma hubiera encontrado finalmente su lugar en el universo. Hans estaba viviendo una experiencia trascendental, una que solo aquellos que han caminado por la oscuridad y la duda pueden llegar a conocer. Había llegado a un punto en su viaje donde ya no era un simple espectador de su propia vida, sino que había alcanzado una forma de comprensión que lo conectaba con algo mucho más grande que su existencia individual. A lo lejos, entre los árboles altos y robustos, vislumbró una figura. No era la misma que había encontrado en el claro, pero en el fondo, sabía que este encuentro también estaba destinado a ser. Al acercarse, Hans pudo distinguir una silueta familiar, una figura humana, pero que emanaba una vibración completamente distinta. La figura era un hombre, o al menos, tenía la forma de un hombre, pero su presencia parecía trascender cualquier concepto físico. Su cuerpo estaba rodeado por un aura de luz brillante, como si la misma esencia de la vida lo envolviera. El hombre no tenía rostro, o al menos no uno que pudiera ser identificado. En su lugar, su rostro parecía cambiar con cada parpadeo, como si fuera un reflejo de todas las emociones, pensamientos y experiencias que Hans había tenido hasta ese momento. El hombre no habló de inmediato. En su lugar, lo miró con una calma absoluta, como si estuviera esperando que Hans encontrara las palabras adecuadas. La mirada de este ser, si es que podía ser llamado de esa manera, no tenía juicio ni reproche, solo una profunda aceptación. En ese momento, Hans entendió que el juicio y el miedo que había experimentado a lo largo de su vida eran construcciones mentales que le habían sido impuestas, pero que no eran esenciales para su ser profundo. ¿Quién eres?, preguntó Hans, sin saber si realmente esperaba una respuesta. La voz que salió de su boca estaba tranquila, pero también cargada de una curiosidad que apenas podía contener. La figura, sin dejar de mirarlo, levantó una mano lentamente, como si estuviera indicando que escuchara más allá de las palabras, más allá de los sonidos que se produjeran en el aire. Hans entendió que esta figura no podía ser comprendida de la misma manera que un ser humano común. Su presencia hablaba en un idioma más allá de las palabras. Lo que eres, dijo la figura finalmente, y aunque sus palabras eran pocas, su impacto fue profundo, es lo que has llegado a ser. Y lo que llegarás a ser es el resultado de todo lo que has experimentado. Las palabras resonaron en el fondo de su ser, y Hans sintió que la realidad comenzaba a disolverse, como si el tiempo y el espacio ya no tuvieran ningún poder sobre él. Los límites de su ser se desdibujaban, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió uno con todo lo que lo rodeaba. Su respiración se sincronizó con el flujo del viento, con el murmullo de los árboles, con el pulso mismo de la vida. Era como si todas las fuerzas de la naturaleza, todas las energías del universo, se unieran en un solo movimiento, y Hans fuera solo una parte de ese todo. ¿Por qué he tenido que pasar por todo esto?, preguntó Hans, sin poder evitar la necesidad de entender. ¿Por qué el miedo, la oscuridad, el sufrimiento?
La figura permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera reflexionando sobre la mejor manera de responder. Luego, sus ojos brillaron con una luz suave, casi maternal, y habló de nuevo, esta vez con un tono profundo y resonante. El miedo es una puerta, no un muro. Es un umbral que debes cruzar para descubrir lo que hay más allá de tus limitaciones. La oscuridad es solo la ausencia de luz, pero la luz no puede existir sin la oscuridad. Todo lo que has experimentado, cada momento de sufrimiento, cada paso incierto, ha sido necesario para tu crecimiento. Solo al enfrentar la oscuridad podrás ver la luz en su totalidad. Hans comprendió lentamente el significado de sus palabras. No había estado huyendo de algo, sino que todo el tiempo había estado siendo guiado hacia una revelación más grande. El miedo, la oscuridad, el sufrimiento, todo esto formaba parte de un proceso inevitable, una iniciación necesaria para alcanzar la comprensión más profunda de sí mismo. El viaje no había sido un escape, sino una transformación. Entonces, ¿lo que he estado buscando no era algo fuera de mí?, preguntó Hans, con una mezcla de asombro y gratitud. No era el miedo, sino mi propia comprensión de él. La figura asintió lentamente, como si estuviera aprobando su comprensión. Lo que buscas no está fuera de ti, porque todo lo que eres está dentro de ti. El miedo, la duda, el dolor, son solo manifestaciones de lo que no has entendido aún sobre ti mismo. Al enfrentar esas sombras, te liberas. Al comprenderlas, te conviertes en el ser completo que siempre has sido. Las palabras flotaban en el aire, pero su poder era tan grande que Hans sentía como si la realidad misma estuviera cambiando a su alrededor. Era como si todo en el mundo tuviera un propósito, y ese propósito era llevarlo a este momento de revelación. El miedo ya no lo controlaba. Había aprendido a abrazarlo, a reconocerlo como parte de sí mismo, y al hacerlo, había ganado la libertad que siempre había buscado. La figura dio un paso hacia él, y sin palabras, colocó una mano sobre su corazón. En ese momento, Hans sintió una conexión profunda con la vida misma, como si estuviera tocando la esencia misma del universo. Un torrente de amor y comprensión lo envolvió, una corriente de energía que lo llenó por completo. Ya no había separación entre él y el mundo. No había miedo, ni dolor, ni angustia. Solo había paz, una paz tan profunda que trascendía cualquier noción de tiempo o espacio. Con una última mirada, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera existido. Pero Hans ya no necesitaba palabras ni guías. Había encontrado la verdad en su interior. Sabía que su viaje, aunque había llegado a su fin, era en realidad el principio de una nueva existencia, una vida en la que no buscaría más respuestas, sino que viviría la pregunta misma con todo su ser. La luz del sol comenzó a brillar más intensamente, y Hans, con una sonrisa serena, comenzó a caminar. Ya no había nada que temer. Capítulo 12. La travesía de la transformación. Hans siguió su camino, ya no como un simple viajero en busca de respuestas, sino como alguien que había atravesado la oscuridad y surgido más fuerte, más sabio. Cada paso que daba parecía resonar con una nueva fuerza, un poder interior que nunca había conocido antes. El paisaje que lo rodeaba ya no le parecía extraño ni distante. De alguna manera, sentía que era una extensión de su propio ser, como si el mundo entero estuviera sincronizado con su alma. El aire que respiraba ya no era solo aire, lo percibía como un flujo constante de vida, un flujo que lo llenaba y lo transformaba. Las montañas que se alzaban a su alrededor, las colinas cubiertas de hierba verde, los árboles que se mecían suavemente con el viento, todo parecía tener un propósito, todo se alineaba en una danza eterna y perfecta que él finalmente podía comprender. La vida, en su totalidad, ya no le era ajena. A lo lejos, vio una figura familiar, el anciano que había encontrado al inicio de su viaje. El hombre, que en su momento parecía un simple guía, ahora tomaba una forma diferente en la mente de Hans. Ya no era un ser distante, sino un reflejo de su propia sabiduría. El anciano lo observaba con una sonrisa tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad que indicaba que había visto mucho más allá de lo que Hans podía percibir en ese momento. Hans se acercó a él con paso firme. He recorrido mucho, dijo, pero ahora siento que todo lo que he vivido me ha traído a este punto. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué este viaje? El anciano lo miró por un largo momento antes de responder. Tu viaje no es solo físico, Hans. Lo que has recorrido no es solo este mundo que ves,
sino lo que llevas dentro. Has atravesado los miedos, las sombras, los obstáculos que te separaban de tu propia esencia. Y ahora te enfrentas a la última parte de tu travesía, la transformación interna. Hans frunció el ceño. ¿Transformación interna? ¿Qué debo hacer? Has aprendido a no temer, respondió el anciano, pero ahora debes aprender a vivir sin la carga de ese miedo. Solo entonces podrás ver el mundo tal como es, sin distorsiones, sin engaños. La transformación no es solo una cuestión de entender el miedo, es aceptar todo lo que eres, abrazar todas las partes de ti mismo, incluso las más oscuras. El viento soplaba suavemente, y Hans cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras del anciano penetraran en su corazón. En ese instante, comprendió algo fundamental. No era suficiente con haber superado el miedo. Debía aprender a vivir sin las barreras que había levantado para protegerse. Debía ser quien era realmente, sin máscaras, sin justificaciones, sin escapar de sí mismo. Pero, comenzó a decir, titubeante, ¿qué pasa si no puedo abrazar todo lo que soy? ¿Qué pasa si hay partes de mí que no quiero aceptar? El anciano lo miró profundamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras, más allá de sus temores. La clave, Hans, no es rechazar ninguna parte de ti. La transformación no se trata de eliminar lo que no te gusta de ti mismo, sino de integrarlo. Todo lo que has vivido, cada parte de ti, cada experiencia, cada error, cada triunfo, forman parte del todo. Rechazar una parte de ti mismo es como rechazar una parte del mundo. Solo al aceptarte en su totalidad podrás experimentar la verdadera libertad. Las palabras del anciano calaron hondo en el corazón de Hans. Era cierto. Había pasado tanto tiempo corriendo de lo que sentía que no quería aceptar, que no se había dado cuenta de que esas mismas partes de él, las más oscuras y temidas, formaban parte de la esencia misma de su ser. No podía seguir luchando contra ellas. Tenía que aceptarlas, abrazarlas, integrarlas. En ese momento, una nueva claridad surgió en su interior. La transformación no era algo que sucedía de un día para otro, sino un proceso continuo, una aceptación constante de todo lo que uno es. Hans ya no era un hombre que huía de sí mismo. Había dejado de ser un viajero perdido en busca de respuestas para convertirse en alguien que vivía con los ojos abiertos, dispuesto a enfrentar y aceptar la totalidad de su existencia. El anciano, con una sonrisa sabia, asintió en silencio, como si hubiera visto todo esto antes. Recuerda, Hans, la verdadera transformación no está en lo que ves con los ojos físicos, sino en lo que eres capaz de ver con los ojos del alma. No te detengas aquí, porque el viaje no termina nunca. Cada momento es una nueva oportunidad para crecer, para descubrir más sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Hans asintió, comprendiendo que el verdadero viaje había comenzado dentro de él. El miedo, que había sido su sombra, ya no tenía poder sobre él. Había aprendido a caminar a través de él, a entenderlo, y ahora podía caminar hacia la luz, sabiendo que la oscuridad ya no era un enemigo, sino una parte necesaria de su vida. Con un último vistazo hacia el anciano, Hans se adentró más en el bosque, no con miedo, sino con un profundo sentido de paz. Sabía que la transformación que había comenzado en su interior era solo el principio. A partir de ese momento, su vida sería una serie interminable de descubrimientos y revelaciones, y cada paso que diera lo acercaría más a la esencia de su ser. El mundo, con sus luces y sombras, lo esperaba. Y él, por fin, estaba listo para vivirlo todo. Capítulo 13. La confrontación con lo desconocido. El sol se despidió de su reinado en el cielo, dando paso a la suavidad de la noche, como si el día mismo se desvaneciera en un suspiro de cansancio. Hans caminaba ahora por un sendero que no conocía, uno rodeado de árboles que susurraban palabras antiguas con él. Vinto. La experiencia había transformado su ser, pero dentro de él, una inquietud persistía, como una sombra que se aferraba a su alma. Sabía que había superado el miedo, pero ahora enfrentaba algo aún más insidioso, la incertidumbre de lo que quedaba por venir. A lo lejos, vio una figura vagamente familiar. Era un hombre, pero no uno cualquiera. La silueta se destacaba contra el resplandor de la luna llena, cuya luz bañaba la escena con un brillo etéreo, casi sobrenatural. El hombre parecía esperarle, con una postura erguida, como si estuviera completamente consciente de la llegada de Hans. Sin pensarlo, Hans aceleró el paso,
sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada acercamiento. Cuando llegó hasta él, el extraño habló, su voz profunda y resonante como el eco de las montañas. Has recorrido un largo camino, pero aún no has llegado al final de tu viaje. Estás preparado para enfrentar lo que queda. Hans lo miró desconcertado. Preparado. ¿Qué más quedaba por enfrentar? Ya había desafiado sus propios miedos. Había recorrido tierras desoladas y enfrentado lo peor de su interior. ¿Qué más podía ocultar la oscuridad? ¿Qué quieres decir?, preguntó Hans, tratando de entender las palabras del hombre. El extraño sonrió, pero su mirada no reflejaba ni bondad ni maldad. Era una mirada neutra, como la de alguien que ha visto muchas cosas, demasiadas quizás, y que ha aprendido a no juzgar. La oscuridad no es solo miedo, Hans, dijo. Es también el desconocimiento de lo que somos y lo que nos rodea. Has enfrentado tus temores, pero ahora debes enfrentarte a algo más grande, lo desconocido. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Hans, y en su pecho nació una sensación de incomodidad. Había enfrentado sus miedos, había aprendido a vivir sin temor, pero nunca había considerado que lo más grande de todo fuera el hecho de no conocer la totalidad de sí mismo. ¿Cómo se enfrenta a lo que ni siquiera se puede concebir? El extraño parecía leer sus pensamientos, y su voz, de nuevo, penetró el silencio. El viaje no es solo hacia el exterior, Hans. Es también un viaje hacia lo más profundo de ti mismo, hacia lo que no has sido capaz de ver ni entender. Hay dimensiones de tu ser que aún no has explorado. La oscuridad no es solo lo que temes, sino lo que ignoras. Hans frunció el ceño. ¿Qué tengo que hacer entonces? La pregunta surgió de su interior como un grito de desesperación, pues sabía que, por más que había recorrido, aún no encontraba la respuesta completa. Debes caminar sin certezas, respondió el hombre con una calma perturbadora. Debes ser capaz de caminar sin el peso de lo conocido, sin aferrarte a las respuestas que ya has encontrado. El viaje nunca termina, Hans. Cada momento de tu vida es un nuevo desafío, una nueva revelación. En ese instante, la luna llena se ocultó tras una nube, y la oscuridad se hizo más densa, como si el propio mundo hubiera tomado una pausa para observar lo que sucedía. Hans se quedó en silencio, mirando al extraño, sintiendo como una nueva capa de comprensión se formaba en su interior. Ya no era un niño buscando respuestas. Había aprendido que las respuestas no siempre son claras, y que el camino no siempre está marcado por la luz. A veces, solo es necesario caminar en la oscuridad con la confianza de que se está avanzando. El hombre se alejó, pero antes de desaparecer entre las sombras, dijo una última palabra. Recuerda, Hans, no temas a lo desconocido, porque lo que más tememos es justamente lo que necesitamos entender. La oscuridad es solo una parte del todo. La luz solo existe porque hay sombra, y lo mismo ocurre dentro de ti. Todo lo que eres, todo lo que buscas, se encuentra en el equilibrio entre lo que sabes y lo que aún no sabes. Con esas palabras resonando en su mente, Hans se quedó solo en la oscuridad. El viento soplaba suavemente entre los árboles, como una melodía que lo llamaba a seguir adelante. No sabía exactamente a dónde iba, pero comprendía que su viaje no era un destino, sino un proceso continuo. Había aprendido a enfrentar lo que temía, pero ahora debía aprender a aceptar lo que no podía comprender. La incertidumbre ya no era su enemiga, era simplemente una parte más del camino. Caminó, entonces, sin un rumbo fijo, pero con una renovada sensación de paz. Ya no le aterraba lo desconocido, ni el futuro, ni las sombras que aún acechaban su mente. En lugar de miedo, sentía una curiosidad profunda, una necesidad de descubrir y abrazar todo lo que aún no había visto. La noche continuó su curso, y el viaje de Hans seguía, ahora más pleno, más consciente de sí mismo y de lo que el mundo le ofrecía. La oscuridad, en su complejidad, ya no era un abismo temido, sino un espacio en el que podía crecer, explorar y transformarse. Todo lo que había aprendido lo había traído hasta allí, y todo lo que aún le faltaba por aprender lo llevaría a nuevos horizontes. El viaje de Hans continuaba, no solo en el mundo que lo rodeaba, sino en su propio ser. Capítulo 14. El encuentro con el reflejo. La caminata de Hans había durado horas, días, quizás incluso más tiempo del que podía medir. La sensación de desorientación que lo había acompañado al principio ahora se había transformado en una extraña familiaridad con la incertidumbre. Ya no se preocupaba por los caminos sinuosos o por las sombras que acechaban su vista.
Había comprendido que la oscuridad no era algo que debía temer, sino algo que debía explorar, integrando las partes ocultas de su ser. A medida que avanzaba, notó que el paisaje había cambiado de una manera casi imperceptible. Los árboles que antes se alzaban en una solitaria rigidez ahora parecían estar más cerca, más atentos, como si los observaran en lugar de simplemente formar parte del fondo. El aire también había cambiado, ya no era tan pesado, sino liviano y lleno de un susurro que no podía descifrar. La sensación de estar siendo observado persistía, pero ahora no era aterradora. Era algo más profundo, una conexión silenciosa con el mundo que lo rodeaba. Después de un largo trecho, llegó a un claro en el bosque. Ante él, una pequeña laguna reflejaba la luz de la luna, sus aguas quietas y serenas. Algo en la quietud de ese lugar lo atrajo con una fuerza inexplicable. Hans se acercó lentamente, sintiendo como su corazón latía con más fuerza conforme se acercaba al borde del agua. El reflejo de la luna sobre la superficie era brillante, pero no era la luz de la luna lo que lo atraía, sino algo más. Cuando se agachó para mirar más de cerca, una figura apareció en el agua, una figura que no reconoció al principio. Era el mismo, pero no como se veía en su vida cotidiana. Era una versión del más antigua, más sabia, con una mirada profunda que parecía haber conocido todos los secretos del mundo. Hans se quedó allí, mirando su reflejo, mientras una extraña sensación de comprensión comenzaba a llenar su pecho. «¿Quién eres?», preguntó Hans en voz baja, aunque sabía que la respuesta no vendría de sus labios. La figura en el agua no respondió con palabras, sino con una sonrisa tranquila, como si todo lo que debía decir estuviera ya implícito en su presencia. Hans extendió la mano hacia el agua, pero la imagen de su reflejo no se rompió. En cambio, la figura en el agua levantó una mano hacia él, como si lo invitara a hacer lo mismo. Sin dudar, Hans tocó la superficie del agua, sintiendo como una ola de calor recorrió su brazo. En ese instante, una oleada de recuerdos lo inundó, recuerdos que no eran solo de su vida presente, sino de todas las experiencias que había acumulado a lo largo de su viaje. En su mente, las imágenes pasaban rápidamente. Su primer encuentro con el anciano en el camino, los momentos de duda, el miedo que había sentido al enfrentarse a lo desconocido, pero también las victorias, las transformaciones, los momentos de claridad. «Este es el reflejo de tu alma», dijo la figura en el agua, su voz suave pero clara, como si la propia laguna la estuviera proyectando. «Lo que ves aquí no es solo tu rostro, Hans. Es todo lo que has sido, todo lo que eres y todo lo que aún puedes llegar a ser. La clave está en aceptarlo todo, en integrar cada fragmento de ti mismo, incluso las partes que no comprendes, incluso las partes que te asustan». Hans se apartó ligeramente del agua, tratando de asimilar las palabras de la figura. Aquel reflejo no solo lo mostraba tal como era ahora, sino también lo que había sido en su vida anterior, las versiones del mismo que había dejado atrás. El joven temeroso que había comenzado su viaje parecía tan lejano en ese instante, como si perteneciera a otra vida, a otro tiempo. Pero aún así, estaba ahí, en el fondo de su ser, tan presente como siempre. «Pero», comenzó a decir Hans, «¿cómo puedo integrar todo esto? ¿Cómo puedo aceptar todas esas versiones de mí mismo que parecen tan contradictorias? El que tenía miedo, el que huía, el que ahora camina sin dudar». La figura en el agua sonrió, como si la pregunta fuera esperada. «La verdadera sabiduría no radica en rechazar las versiones de ti que no te gustan, sino en comprender que todas ellas forman parte de un todo. Cada uno de esos fragmentos, cada uno de esos miedos y dudas, tiene un propósito. El joven que temía y huía es tan importante como el hombre que has llegado a ser. Solo al integrar esas partes podrás vivir en paz contigo mismo». Hans se quedó en silencio, procesando las palabras. La idea de aceptación, de reconciliarse con las versiones pasadas de uno mismo, no era algo que hubiera considerado antes. Había luchado tanto por superar su miedo, por dejar atrás su pasado, que nunca había pensado que esas partes de él formaban un todo coherente. ¿Cómo podía aceptar la oscuridad de su pasado y seguir adelante con una nueva luz? La figura en el agua parecía leer sus pensamientos. «El miedo que sentías no te define, Hans. No eres solo lo que temes, ni eres solo lo que has superado. Eres el viaje completo. Eres el que fue, el que es, y el que será. Solo al abrazar cada parte de ti, sin excluir nada, podrás realmente avanzar». Hans cerró los ojos,
permitiendo que la verdad de esas palabras se asentara en su corazón. Cuando los abrió de nuevo, miró el agua con una nueva perspectiva. Ya no veía un reflejo que lo confrontaba con su pasado, sino una representación de su viaje, un recordatorio de todo lo que había vivido y aprendido. El miedo que había sentido ya no era un enemigo. Era simplemente una lección que debía aprender a integrar, una parte esencial de su ser. El viento sopló suavemente, moviendo las aguas de la laguna. Las ondas rompieron la quietud del agua, pero el reflejo de Hans permaneció, ahora más claro, más completo. El hombre que temía la oscuridad y el que la había enfrentado, el que buscaba respuestas y el que ahora comenzaba a comprenderlas, todo estaba reunido en ese momento, en esa imagen. Hans se levantó, sintiendo un profundo sentido de paz dentro de sí mismo. Sabía que su viaje no había terminado, pero ahora entendía que no se trataba solo de lo que podía ver, sino de lo que podía aceptar. Y al mirar nuevamente la laguna, comprendió que la verdadera respuesta a su búsqueda no estaba en las respuestas que había encontrado, sino en la reconciliación de todas las partes de sí mismo, en la aceptación total de su viaje. El camino continuaba, pero Hans ya no temía lo que estaba por venir. Sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, estaba listo para enfrentarlo con todo lo que era. Capítulo 15. El despertar de la luz interior. El amanecer llegó lentamente, como si el mundo mismo estuviera tomando su tiempo para despertar. La luz suave y dorada que se filtraba a través de los árboles bañaba el claro en el que Hans se encontraba. Había pasado toda la noche en silencio, sumido en sus pensamientos, frente al agua en la que había visto su reflejo, la imagen de su alma. Aunque la claridad del día comenzaba a hacer desaparecer las sombras, algo en su interior seguía ardiendo con la intensidad de una nueva comprensión. Después de su encuentro con el reflejo, algo profundo se había desvelado dentro de él. La oscuridad que antes temía, esa oscuridad que lo había acompañado a lo largo de su viaje, ya no era la misma. Ya no sentía la necesidad de huir de ella. Se había dado cuenta de que la oscuridad no era un monstruo que acechaba en las sombras, sino un espacio vacío que debía ser llenado de luz. Y esa luz provenía de su propia aceptación, de su capacidad de abrazar la totalidad de su ser, sin juicios ni miedos. La serenidad del paisaje a su alrededor le otorgó una nueva sensación de pertenencia. Por primera vez, Hans comprendió lo que significaba ser parte de todo lo que lo rodeaba. Ya no se veía como un ser aislado, como un viajero solitario en busca de respuestas. Ya no se sentía ajeno a la naturaleza, como si él fuera diferente a las aves que volaban alto o a las hojas que caían suavemente de los árboles. De alguna manera, había llegado a comprender que la conexión con el mundo que lo rodeaba era más profunda de lo que había imaginado. Sin embargo, a pesar de la paz que experimentaba, Hans sabía que su viaje aún no había llegado a su fin. Aunque había aceptado su miedo y comprendido la importancia de la integración de las diferentes versiones de sí mismo, aún había algo que lo llamaba. Algo más grande, algo más allá de su entendimiento. ¿Qué le quedaba por aprender? ¿Qué más debía descubrir sobre el miedo, sobre la vida, sobre la luz y la oscuridad? Con esos pensamientos girando en su mente, Hans comenzó a caminar nuevamente. Su paso ya no era titubeante ni lleno de incertidumbre. Era firme decidido. Sabía que debía seguir avanzando, pero también sabía que el camino no sería fácil. Había algo en el horizonte que lo esperaba, algo que aún debía enfrentar. El sendero lo llevó nuevamente hacia el bosque, pero esta vez las sombras no lo intimidaban. Al contrario, las sombras parecían abrazarlo, invitarlo a descubrir sus secretos. De alguna manera, entendió que esas sombras no solo representaban el miedo, sino también los misterios del universo, esas partes del ser humano que no se pueden comprender completamente, pero que deben ser aceptadas y vividas. Y al caminar entre esos árboles, Hans sintió una especie de comunión con la naturaleza misma. Cada paso que daba resonaba en su corazón como un eco de los siglos. El viento susurraba a través de las hojas, pero no era un susurro cualquiera. Era como si el viento le hablara, le ofreciera respuestas que nunca había escuchado antes. A medida que avanzaba, Hans podía sentir que el mundo mismo lo estaba guiando, como si el flujo de la vida lo empujara hacia adelante, hacia algo que él aún no comprendía por completo, pero que de alguna manera sabía que debía vivir. Después de un largo tiempo caminando, llegó a un claro mucho más grande que el anterior. En el centro del claro había una roca enorme, sólida y antigua. La roca parecía estar allí desde tiempos inmemoriales,
como si hubiera sido colocada por la misma naturaleza para servir como un punto de referencia para aquellos que se atrevieran a viajar. Hans se acercó a ella y, sin pensarlo, se sentó en su superficie rugosa. No sabía por qué, pero sentía que ese era el lugar donde debía estar. Mientras se sentaba allí, observando el cielo que se aclaraba poco a poco, comenzó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido hasta el momento. Había comprendido que el miedo era solo una emoción humana, una emoción que había sido amplificada por su ignorancia y su resistencia a aceptar la realidad tal como era. Ahora sabía que el miedo no era algo que debía erradicar, sino algo que debía comprender y aceptar. La luz no se encontraba luchando contra la oscuridad, sino abrazándola, reconociéndola como una parte esencial del todo. A medida que sus pensamientos se desarrollaban, una sensación de calma lo invadió. El mundo parecía estar en silencio a su alrededor, y por un momento, Hans se olvidó de su viaje, de su destino, y simplemente se permitió ser. En ese momento de quietud, algo dentro de él se activó. Era como si una luz interna, una luz que había estado dormida durante mucho tiempo, comenzara a brillar con fuerza. Esa luz no era algo externo, algo que debía buscar fuera de él. Era algo que había estado dentro del todo el tiempo, algo que solo necesitaba ser despertado. Hans cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la energía del universo fluir a través de él. En ese momento, comprendió que la verdadera respuesta a su búsqueda no se encontraba en algún lugar lejano, ni en alguna revelación mística. La respuesta estaba en su interior, en la conexión profunda entre su alma y el cosmos. El miedo, la duda, la incertidumbre, todo eso era solo una parte de la experiencia humana, una parte que debía ser abrazada, no evitada. Cuando abrió los ojos, la luz del sol ya estaba completamente en el cielo, iluminando todo a su alrededor. El día había comenzado en su totalidad, y Hans ya no veía el mundo como lo había visto antes. Ahora, todo parecía estar imbuido de una luz especial, una luz que no solo iluminaba, sino que también nutría, que invitaba a la reflexión y al entendimiento profundo. Con una nueva claridad en su corazón, Hans se levantó de la roca y dio un paso hacia adelante, sin miedo, sin dudas. Sabía que su viaje no había terminado, pero ya no temía lo que estaba por venir. Había comprendido que el camino no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de aprender a vivir con las preguntas, de abrazar la incertidumbre y la oscuridad, de caminar en la luz y en la sombra sin miedo. Y así, con una nueva luz en su alma y una paz en su corazón, Hans continuó su viaje, sabiendo que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre habrá luz dentro de él, siempre habrá una razón para seguir adelante. Gracias por haber acompañado a Hans en su viaje de autodescubrimiento. Si disfrutaste de esta historia, no olvides apoyar el canal de audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más relatos que inspiran, enseñan y emocionan. Suscríbete para estar al tanto de nuevos capítulos y comparte con otros que puedan disfrutar de este contenido. Hasta la próxima aventura.